Listo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es el módulo de información de seguridad, medicamento de estudio y documentos esenciales. Todo esto como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Yo soy el doctor Enrique Camacho. Durante este sábado vamos a cubrir el tema de la importancia de la notificación de los eventos adversos y en general temas asociados con ellos. Como ustedes saben, buena parte de los estudios clínicos intervencionales tienen como fin demostrar que un procedimiento, fármaco, dispositivo es eficaz para lo que se pretende, pero también que es suficientemente seguro. Cuando digo suficientemente es, bueno, comparado con lo que se tiene y comparado, claro, con la gravedad que tendría no hacer dicha intervención. En la segunda parte de la sesión, para la próxima fecha, vamos a revisar los temas de medicamento de estudio y documentos esenciales. Quisiera comenzar con este principio, que creo que tendría que ser la base de todas las acciones por las cuales notificamos tanto a las autoridades como al patrocinador, como al paciente, cualquier cosa que nosotros consideremos un evento adverso. Y es que una sola observación, una sola inclusive, notificada oportuna y detalladamente, podría iniciar una investigación más profunda que haga la diferencia en la vida de millones de personas. En los estudios multicéntricos, nuestro investigador pues no va a saber qué les está pasando en tiempo real a los pacientes que están en este mismo estudio en Francia o en India, y por lo tanto su visión frecuentemente estará limitada a los pacientes que ve en su propio centro. Por eso mismo, porque él no tiene la base de datos de todos los pacientes, ni los puede estar siguiendo en tiempo real, sino que se entera de lo que pasó ya días después a través de ciertos comunicados. Es por eso que es importantísimo que notifique todo lo que ve. Y para saber qué es un evento adverso, es importantísimo tener la definición muy clara en la mente. Aquí les presento dos. Quiero comenzar con la que está en el fondo de la diapositiva. Es la definición de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, que dice que es cualquier suceso médico indeseable que pueda presentarse en un sujeto de investigación durante la etapa de investigación clínica. O sea, no necesariamente cuando se comienza a administrar el fármaco, sino desde que inicia la participación en el estudio de un medicamento o vacuna, pero que no necesariamente tiene una relación causal con el mismo. Es una definición muy apropiada, aunque también muy orientada hacia medicamentos, porque se trata de la definición de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia. Una definición operativa más abarcante que también puede aplicar cuando estamos investigando cualquier tipo de procedimiento o la instalación de un dispositivo médico, es que un evento adverso es la aparición o el empeoramiento de un signo, síntoma o anormalidad paraclínica. O sea, anormalidad en los exámenes del laboratorio, anormalidad en los estudios de imagen o de cualquier otro estudio
que sea, por supuesto, indeseable, que sea algo malo que está pasando, y que ocurre en un participante después de iniciar su participación en el estudio de investigación. Guarde o no relación con algún fármaco o procedimiento del estudio. Esta definición la considero muy práctica, muy útil. Primero porque nos habla que este suceso indeseable puede ser que no existía antes y entonces aparece. No estaba, ahora que el sujeto está participando, ya está. O bien que ya estaba, que existía a la participación del paciente en el estudio clínico, pero que ha empeorado. ¿Okay? Y también creo que es práctica la definición porque no se limita a los fármacos, sino también a los procedimientos del estudio. Recordemos, los procedimientos pueden ser desde una toma de muestra, ¿no? Puede ser un estudio que requería aplicación de contraste para una tomografía, por ejemplo. Puede ser que el estudio requería una biopsia. Entonces, quizá no era la administración del fármaco, sino un procedimiento que era propio del estudio y que no se habría efectuado de no ser porque el paciente se encuentra participando en él. Una condición preexistente no es un evento adverso a menos que empeore, o sea, que aumente de frecuencia o de intensidad durante la exposición al medicamento de estudio. Esta es una definición de las guías de la ICH. La diferencia entre exposición al medicamento de estudio y participación también es importante desde el punto de vista ético y legal, porque es posible que el paciente todavía no se le haya administrado su primera dosis, pero que ya se encuentre sujeto a procedimientos pues que no se haría de no ser porque está participando. Entonces, para todo fin de ustedes como personas que van a sostener un diálogo bioético relacionado con la participación de sujetos en estudios, es desde que el paciente otorga su consentimiento y, por lo tanto, se comienzan a hacer todo tipo de procedimientos, inclusive cuando estos procedimientos no incluyen todavía la administración del fármaco experimental. Entonces pasamos al ejercicio y es un ejercicio importante porque de que comprendamos la definición depende que reportemos adecuadamente lo que observamos en el paciente. Entonces aquí les presento 4 definiciones posibles. Las 4 se parecen bastante, pero no son idénticas. Así que les voy a dar unos instantes para que ustedes en silencio lean cada una de estas 4 proposiciones. En su mente, en silencio también, identifiquen cuál es la correcta de acuerdo a lo que hemos visto. Y posteriormente vamos a pasar una por una para saber por qué esa no era la definición más apropiada. Entonces, un poco de silencio ahora.
Muy bien, vamos a comenzar con la primera opción, con la opción A. Voy a pedirle ahora a Marcial que nos ayude para leerla y para que nos diga si le parece la más apropiada o no y por qué. La opción A, la aparición o empeoramiento de un signo, síntoma o condición médica indeseable que ocurre en un paciente después del inicio de la administración de un medicamento experimental, guarde o no relación con algún fármaco o procedimiento del estudio. No creo que sea esa definición. ¿Por qué, Marcial? Porque habla sobre el inicio de la administración del medicamento experimental y creo que no necesariamente tendría que ver con el medicamento, sino con el procedimiento. O en el estudio, perdón, con el estudio. ¿No? Ok, vamos a ver el párrafo B y le voy a pedir al doctor Cisneros que nos ayude. Enrique, fíjate que yo quisiera regresarme al primero también. Ajá. Decía Marcial, procedimiento o protocolo. También depende mucho del paciente. Cada paciente reacciona diferente, aunque sea más o menos el mismo peso, la misma raza, el mismo color de piel, el mismo tumor o el mismo problema degenerativo. Hay gente que reacciona de forma muy diferente, a pesar de que todos se enferman más o menos en forma correcta. Pero es muy válido el comentario que hizo Marcial. El punto B, el que aparezca un signo, síntoma o condición médica no deseable después de iniciar su participación en un estudio de investigación y que guarda relación con algún fármaco o procedimiento del estudio, pues es que se parece muchísimo al punto A. ¿Cuál es la diferencia con el punto A? Pues fíjate, si lo ves desde el punto de vista semántico, el punto A dice después del inicio y el punto B dice después de iniciar la participación y la administración. Para mí semánticamente es lo mismo. Pero la A, si lee por favor toda la parte en azul claro, ¿qué es lo que dice? Después del inicio. ¿De qué? De la administración del medicamento. Es. Y el inciso B dice después de iniciar su participación. O sea que no le han dado fármaco todavía. Así es. ¿Sí? Pero desde el punto de vista semántico se parecen muchísimo, Enrique. Claro, pero la diferencia, esa es la clave. Estoy de acuerdo con usted que se parece un 90%, porque la mayor parte del tiempo que este paciente va a estar en el estudio, pues va a estar expuesto al fármaco, pero no es el 100% del tiempo. En Sí ese es. 10% de diferencia, a lo mejor está la clave. Voy a pedirle a Rosy, por favor, que nos ayude con el párrafo C. Buenos días. Buenos días, Rosy. Dice, la aparición o empeoramiento de un signo, síntoma o condición médica indeseable que ocurre en un paciente después de iniciar su participación en un estudio de investigación, guarde o no relación con algún fármaco o procedimiento del estudio. A ver. ¿Qué defino mejor? Aparición o empeoramiento. Deme un momento para revisar. Muy bien, sí. Muy bien. Aquí también vemos otro párrafo muy similar al de la A y al del C. Habla sobre la aparición o el empeoramiento, al igual que el B, habla que es después de iniciar su participación y a diferencia de la A, no es después del inicio de la administración del medicamento, sino de la participación en un estudio de investigación, que como ya vimos no implica necesariamente exposición al fármaco del estudio. Hay periodos de tiempo en que el paciente podría no estar expuesto al fármaco. Y una diferencia con el párrafo B es que aquí dice guarde o no relación, mientras que el B dice que guarda relación. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué les parece el C?
como definición. Ok, la aparición, empeoramiento. Podría ser, creo que podría ser. A ver, la aparición, empeoramiento. Podría ser, sí. Sí. Vamos a ver Rodrigo que nos apoye con el último, con la opción D. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. La aparición o empeoramiento de un signo, síntoma o condición médica deseable o indeseable que ocurre en un paciente después de iniciar su participación, un estudio de investigación, guarde o no relación con algún fármaco del estudio. Pues es muy parecida a la C, solamente cambia que puede ser un evento deseable o indeseable. En la C es solamente indeseable. Y al final que menciona que solamente con un fármaco en lugar de fármaco o procedimiento. Excelente, muy bien. Bueno, por todo esto que hemos visto, ¿cuál creen que se parece o cuál apunta a ser la correcta, la definición correcta? Yo diría que la C. Marcial, ¿qué piensas? Yo diría que la C. De acuerdo. Ernesto. La C. Perfecto. ¿Y Rosy? Es que estoy entre la A y la C. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la C? Es que dice, importante. después del inicio de la administración del medicamento experimental, se supone que los eventos adversos son después de la administración del medicamento. La C dice después de iniciar su participación en un estudio, pero ¿qué es lo que implica la participación? A lo mejor nada más fue toma de muestra o algo así. Exacto, sí, sí. Estábamos conversando antes que te conectaras. La participación en el estudio pues puede implicar, claro, procedimientos como el que has bien señalado, una toma de muestras. O puede ser que el paciente se le haya tomado una TAC y se caiga de la mesa del TAC o tenga una reacción al medio de contraste. Okay. Sí, puede ser que se le haga una biopsia, por ejemplo, una biopsia del tumor que tiene para poder entrar al estudio y que durante la biopsia se presente un sangrado, una infección del sitio de la biopsia, etc. Entonces, sí, por eso sería entonces más lógico la C. La C, exactamente. Para todo fin ético y legal, lo consideramos desde que el paciente dijo sí a que se le hiciera algo, cualquier cosa que no era parte de la atención médica esperada o recomendada para ese paciente. Muy bien. Fantástico. Sí, fue un ejercicio duro porque los 4 párrafos se parecen bastante. Sin embargo, creo que es un ejercicio fundamental porque la mayor parte de los errores en la notificación de los eventos adversos tienen su raíz precisamente en que no se tiene muy claro qué es, para comenzar, un evento adverso. Fíjese también cómo otra diferencia entre el párrafo B y el C es que el C dice aparición o empeoramiento, mientras que la B dice aparición solo. Y comentábamos Rosy y Rodrigo que puede ser que este signo, síntoma o condición médica ya existía antes de que el paciente participara, pero una vez que entra al estudio empeora. Si tal es el caso, entonces también se considera un evento adverso. Los eventos adversos pueden clasificarse de varias formas de acuerdo a su intensidad. Se puede llamar leves, moderados, severos, y hay de hecho una clasificación basada en grados de intensidad que la vamos a repasar brevemente después. Por su predictibilidad, qué tanto se conocía o no, qué tanto se esperaba o no se esperaba que se produjera. Por su causalidad, si se considera relacionado o no relacionado. Términos intermedios que se usaban años atrás como probablemente o posiblemente relacionado ya no se usan actualmente, simplemente
Si hay una sospecha razonable de que pueda estar relacionado, se considera relacionado. Y si definitivamente vemos que hay otras condiciones que pues hacen razonable pensar pues que no tenían nada que ver, entonces se considera como no relacionado. Y en cuanto a la seriedad, que es un término que se usa en pues, toda la literatura internacional, o la gravedad, que es el término más castizo que se usa en la legislación mexicana, y es el término que usa la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, se clasifican en serios o graves y no serios o no graves. Observemos, por favor, la diferencia entre serio y severo. Si vamos nada más a aspectos de semántica, pues no veríamos ninguna diferencia sustancial, pero simplemente por convencionalismo hay una categoría de eventos adversos que por ciertas características muy específicas, muy explícitas y puntuales, se notifican como serios, y lo vamos a ver. Independientemente de su intensidad, generalmente los eventos adversos serios van a ser también severos. Lo van a ser también, pero no necesariamente. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que una cefalea, un dolor de cabeza, podría ser considerado incapacitante, que tenga al paciente pues, en su cuarto, pero no cumplir con los criterios muy, muy particulares de seriedad. Otro punto importante aquí. Todas estas clasificaciones que ustedes están viendo en la diapositiva, todas ellas son clasificaciones de eventos adversos. Es decir, que primero determinamos que lo era y ya después lo clasificamos. No quiere decir que los esperados sí sean y los no esperados no sean, o que si un evento se considera no relacionado, entonces ya no es evento adverso. No, no, no. Entren en la clasificación que entren, de acuerdo con las categorías mostradas en la diapositiva, todos estos son y deben ser notificados como eventos adversos. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a la definición de una de estas categorías, de una de ellas, que es el evento adverso serio, que es importante conocerlo porque requerirá del investigador un proceso especial de notificación. Y la definición dice que es un evento que para comenzar, ya lo definimos como adverso, pero que produce la muerte, es una amenaza inmediata para la vida, requiere de hospitalización, o bien prolonga la hospitalización. O sea, el paciente ya estaba hospitalizado por X razón, pero aunque su alta estaba programada para hoy o para mañana, desafortunadamente tendrá que quedarse más días por una complicación, por algo que pasó mientras estaba hospitalizado. Claro, suponiendo que esta prolongación, que la causa médica que está causando esta hospitalización, nosotros la estemos clasificando para comenzar como un evento adverso. O sea, si se prolongó la hospitalización por un asunto financiero, social, etcétera, pues no caería obviamente en esta categoría. Y el quinto criterio, que produce discapacidad persistente o significativa.
puede ser persistente, aunque sea relativamente leve, pero le quedó por toda la vida. O puede ser transitoria, pero que la considera el médico significativo. O sea, sí afectó su calidad de vida, su pronóstico, etc. Enrique, Sí, sí, doctor. si Adelante. si en el inciso 1 tú escribes, puede producir la muerte, se contrapone con el inciso 2, donde dice es una amenaza inmediata. Puede ser cualquiera de ellas. Puede ser una u otra. Puede ser que haya producido la muerte o que haya sido una amenaza para la vida. ¿Sí? No es que tenga que cumplir estos 5, no. Puede cumplir cualquiera de ellos. ¿Sí, doctor? Sí, sí, claro. Fantástico. Entonces, con uno que cumpla, ya entra en la definición de evento adverso serio. Ahora bien, hay un pequeño cajón desastre acá, que es el criterio 6, que es cualquier otra circunstancia que de no haber recibido atención inmediata, podía haber causado en ese momento cualquiera de los anteriores. Cajón desastre porque, bueno, depende mucho del juicio del médico. Entonces, puede ser que por suerte, porque el médico, porque la ambulancia se encontraba ahí, porque se detectó súper a tiempo, no produjo una de las otras 5 circunstancias, pero de cualquier manera queda clasificada como EAS, evento adverso serio. ¿Preguntas? No. Excelente. Muy bien. Entonces, el ejercicio, este es el más sencillo, vamos a ver. Definición. Puede ser que este evento adverso serio produzca ¿la qué? Muerte. Ajá. O que represente una, Amenaza. correcto, o que, Requiere. o que, puede ser que requiera que el paciente se hospitalice o que ya estando hospitalizado, ¿qué haga con esa estancia hospitalaria? Prolongue la hospitalización. Fantástico, muy bien. O que produzca una, discapacidad. perfecto, muy bien, persistente o significativa, o bien cualquier otra circunstancia que de no haber recibido atención que Inmediata. así es, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Es importante que en el expediente clínico del paciente quede clarísimo para todos los eventos adversos, sean serios o no, fecha de inicio, fecha de término, evolución a través del tiempo. El tratamiento que se le dio, no solamente el tratamiento específico para el evento adverso en cuestión, sino toda afectación que hubo sobre el otro tratamiento, sobre el tratamiento que era parte del estudio mismo. Por ejemplo, si se tuvo que cambiar la dosis, si se tuvo que diferir la dosis o de plano suspender el tratamiento. Y algo que frecuentemente queda en ocasiones fuera del expediente, ¿cuáles fueron las secuelas o el impacto sobre la calidad de vida? Y si no las hubo, bueno, que quede claro que no las hubo. Yo tengo una duda. Sí, doctor. Ahora que digo, ahí que dice secuelas, impactos, ¿se hace una evaluación también psicológica a los pacientes o no? Pues si lo considera apropiado, sí. Por supuesto que hay secuelas que hacen que el paciente, por ejemplo, pueda caer en depresión. Pero es algo que la
buena práctica no establece de manera explícita, pero por supuesto, secuelas en todos los ámbitos, que esto puede incluir interconsultas con especialistas de todo tipo, incluyendo el psicólogo o el psiquiatra. Perfecto, gracias. Ahora bien, es posible que un cuadro clínico, que una entidad clínica que nosotros en medicina conocemos como entidad nosopatológica, o sea, la enfermedad, pues, se manifieste por una multitud de síntomas, signos, anormalidades de los valores de laboratorio. Y puede ser que no nos demos cuenta al principio que todo esto que se está comenzando a ver en el paciente representan las diferentes piezas de ese rompecabezas grande, de ese cuadro grande, de esa entidad nosológica. Y siempre se tiene que hacer un esfuerzo por tratar de integrar todo esto en una sola cosa, sin que esto represente, claro, que si se trata de un evento adverso serio, difiramos su notificación solamente por el hecho que no sabemos cómo van a encajar las piezas en los próximos días. ¿Okay? Pero bueno, fuera de esto, fuera del caso de los eventos adversos serios, si se puede esperar, es deseable que nos esperemos un poco para saber si la fatiga que tiene el paciente con la anemia que detectamos en sus exámenes, junto con la taquicardia, junto con la palidez y junto con aquel vago dolor en epigastrio, resultan ser, por ejemplo, pues una, ¿qué será? Una gastritis erosiva, úlcera, etcétera. Generalmente se reportan como eventos adversos independientes aquellos que ameritan un manejo por sí mismos o la interrupción, cambio de dosis o suspensión de la intervención experimental, o son a juicio del investigador clínicamente relevantes, o están considerados dentro del protocolo, dentro del texto mismo del protocolo, como pertenecientes a una categoría que se llama eventos adversos de interés especial. ¿Okay? Si no cumplen con estas características, bueno, posiblemente son piezas que son parte de un cuadro más grande, y es importante tratar de que el investigador llegue a ese cuadro más grande, porque de otra forma, pues los comités de ética, el patrocinador, COFEPRIS, pues estará lleno de miles de reportes de síntomas o signos independientes. Y no solamente será una carga de trabajo más alta, sino que desde el punto de vista de la utilidad para los pacientes, pues no será tan importante, y esta puede ser algo que nos estorbe, que nos obstaculice ver cuál es el cuadro que está detrás de todo esto. ¿Ok? Muy bien. Notificación de los eventos adversos serios. Esta es la importancia operativa, práctica. Es posible que se presente pues, el suceso, que se entere el propio participante, el familiar u otro médico que no pertenece al grupo del investigador. Pero desde que el investigador o su staff tienen conocimiento de qué pasó, tienen como plazo 24 horas. 24 horas para
notificar al patrocinador y a su comité de ética datos esenciales, que son estos 4, que es quién informa, específicamente quién informa, claro, dentro del grupo del investigador. Eso se conoce como el informante. ¿De qué paciente estamos hablando? ¿Cuál es el medicamento en cuestión? ¿Y qué es lo que estamos informando? ¿Cuál es el evento? ¿Es un sangrado de tubo digestivo? ¿Un abdomen agudo? ¿Es la prolongación de hospitalización por una infección de catéter? Con estos 4 basta para que se haga la primera notificación. Otros datos que serían importantísimos, como las fechas, la evolución, tratamiento, secuelas y la estimación sobre la causalidad, pues pueden darse después, cuando se tengan. Si se tiene en ese día, fantástico, mucho mejor. Si no, con que se informen los primeros 4 datos, con esto basta. Entonces, aquí el mensaje importante es, no esperemos a tener todo el conocimiento del evento adverso serio para notificarlo. Basta con que contemos con estos 4 primeros componentes. Informante, paciente, medicamento en cuestión y evento. Siempre pasa, claro, que el patrocinador o el propio comité después requerirán que el investigador proporcione más y más datos conforme estos vayan siendo disponibles. Muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio, 3 casos, y van a pensar y a preguntarse cuáles son los elementos esenciales que faltan en cada una de estas notificaciones de primera vez. Vamos a comenzar con Marcial, con el primero a la izquierda, por favor. Paciente femenina de 54 años que presenta dolor abdominal agudo, vómitos y distensión abdominal. Está siendo atendida en una clínica particular ajena a este centro de investigación. Nos mantenemos informados a partir del cónyuge. Doctor Gilberto Rueda. En ese primer caso falta el medicamento. Excelente, muy bien. Gracias, Marcial. Y seguimos entonces con Ernesto. ¿Puedo opinar del primer caso? No, sí, por favor. O sea, no hay medicamento, pero la paciente está cursando por lo que pone ahí el cuadro clínico con una obstrucción intestinal, que puede ser un tumor, que puede ser y totalmente independiente al protocolo donde está metida. Puede ser, sí, puede ser. 67 años, tratamiento experimental para lupus, cuya nieta nos informa que ha sido hospitalizada institución del sector salud, donde vive. Se desconoce la causa de la hospitalización, pero nos mantendremos en contacto con los familiares. Doctora Quesada, pues aquí a lo mejor ni siquiera es el fármaco, si es un lupus, puede ser vasculitis por otras razones, pero pues aquí ya le dan, ya tiene tratamiento, ¿verdad? Y de alguna manera puede ser imputado la complicación secundaria a esto, pero tratándose una enfermedad de la colágena como esta, sí, no forzosamente puede ser medicamento, puede ser otra cosa. Puede ser. ¿Y hace bien o no hace bien la doctora en informarlo? Ah, no, claro que lo hace, que hace bien. Yo hace rato que ponía Enrique
información 24 horas, me quedé pensando, pues uno lo intenta, porque por ejemplo, cuando es Semana Santa, Puentecito, etcétera, etcétera, pues se hará el reporte de las 24 horas, por San Vía, donde tengan que cambiarse días después, ¿verdad? Y eso lo he visto yo aquí en el Hospital de Salud, sobre todo en muertes maternas, donde por alguna razón, pues esos días de Semana Santa, con mucha frecuencia hay complicaciones. Pero en este caso, sí, hay que reportarlo por lo más rápido que se pueda, ¿no? Claro. ¿Cuál es el elemento o el dato que cree que falta en este reporte que está usted viendo? El de los 67 años. Algo así Pues, fundamental. Por supuesto que la doctora está intentando reportarlo lo más pronto que puede, pero dentro de los dentro de los 4 componentes que vimos, que son, primero, ¿quién lo informa? ¿No? 2, porque es una complicación, pero no ¿de dice qué si es leve. paciente? Exactamente. Es una complicación, pero no dice si es leve, moderado o severa. Y no dice qué es. Digo, Así deje es. usted si es leve, moderada o severa, pero no sabemos qué es, qué fue lo que la condujo a la hospitalización. Y la hospitalización per se no es un evento adverso serio, sino esa cosa, ese evento indeseable médico que hace que la paciente se hospitalice. Muy bien. Y en el último se lo pediré a Rosy. Paciente masculino de 22 años con linfoma Hodgkin que participa en estudio clínico con SY12345, un anticuerpo monoclonal. Se presenta en unidad de urgencias de este hospital con convulsiones tónico-clónicas de primera vez que han podido ser controladas solo parcialmente con intervención farmacológica y alteraciones electrolíticas. Pero ahí, ¿quién es el informante? De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Uh-huh. Muy bien. De acuerdo a las pautas que da la propia Comisión Nacional de Farmacovigilancia, un evento adverso grave se debe de reportar en 7 días naturales como máximo, el no grave en, ¿cuánto? 90 días, lo que nos da un plazo bastante bueno de 3 meses. Ahora bien, 2 casos graves o más. Y recordemos que la palabra graves para la Comisión Nacional de Farmacovigilancia significa serios, o sea, que cumplan con los criterios que ya hemos visto de que se hospitaliza, que se prolonga, que produce la muerte, etc. 2 casos serios o graves, semejantes en el mismo centro, con el mismo fármaco y del mismo lote, también requerirían una notificación inmediata sin exceder las 48 horas, independientemente de que también en el plazo de 24 horas, pues el investigador lo informe al patrocinador y al comité de ética. ¿Okay? Si ocurre falta de eficacia, es importante también notificarlo en 15 días naturales. Y es una de las cosas que, bueno, que se batalla más para cumplirse porque, pues, como ustedes saben, muchos protocolos son contraciego, su análisis preliminar o el final, pues no se va a producir con el primer caso, sino después de que se acumule un número importante de casos. Así que hasta que nosotros tengamos, de acuerdo al análisis estadístico, ya la determinación de que el fármaco es eficaz o no, a partir de ahí entonces contarían estos 15 días. O también puede ser que tengamos información importante no surgida de los mismos pacientes del protocolo, sino de literatura científica y que bueno, se encuentre directamente relacionada con el fármaco o con los procedimientos que se usan, en cuyo caso tendríamos 30 días naturales como plazo para notificarlo. Otro aspecto importante aquí, embarazos. Bueno, si bien el embarazo no es per se un evento adverso, se debe de reportar como si lo fuera.
De hecho, se debe de reportar como si fuera serio, en el sentido que se debe de hacer dentro de las primeras 24 horas de que se conozca. Generalmente los patrocinadores proporcionan un formato especial para la notificación de embarazos. Porque, repito, desde el punto de vista de la definición, pues no se trata de un evento indeseable, pues, y que cumpla con alguno de los otros criterios de seriedad. Si la embarazada es pareja del sujeto participante, debe entonces primero obtenerse su consentimiento. ¿Por qué? Porque se van a estar recolectando datos importantes de, pues, cómo siga el proceso de gestación y todo lo que pueda pasar con el feto, con el bebé. Muy bien. Hay protocolos que presentan convenciones especiales en su texto. Por ejemplo, puede ser que se convenga antes del inicio del estudio registrar de forma separada y no tanto como eventos adversos, todo esto que está aquí, condiciones implícitas a la enfermedad que se estudia. Por ejemplo, puede ser que estemos haciendo un protocolo en pacientes con cáncer ya en etapas avanzadas metastásicas y que por lo tanto ciertos síntomas, signos o condiciones normalmente asociadas con el cáncer en esa etapa, bueno, es completamente esperable que se presenten y que por lo tanto no sean sujetos a una notificación como evento adverso. Puede ser también que se trate del endpoint del estudio, que sea parte constituyente de lo que se está pretendiendo comparar entre un brazo y otro de tratamiento. Enrique, ¿cómo traduces endpoint? ¿Punto así, punto final? No, se traduce como criterio de valoración. Ok. Perdón por ponerlo. No. Así se traduce. O puede ser también que se convenga desde el principio, en el mismo texto del protocolo, que las anormalidades en los valores del laboratorio no se van a reportar como eventos adversos a menos que tengan implicaciones clínicas o que produzcan un cambio en el tratamiento, ¿no? Que por causa de tal anormalidad se cambie la dosis o se comience con un fármaco distinto. Y lo contrario, también se puede convenir en el mismo protocolo antes del inicio del estudio, notificar y dar seguimiento a ciertos eventos adversos como si fueran serios, aunque no cumplan con los criterios que ya vimos. A este tipo de eventos adversos se les conoce como AESIS, eventos adversos de interés especial. Generalmente se trata de pues, señales de toxicidad que son importantes porque se asocian a toda esta clase de drogas, porque quizá se observaron en muy pocos pacientes en fase 1 o se observaron en fases preclínicas. Y pues es importantísimo para el patrocinador y para la ciencia que se detecten todos y se sigan apropiadamente. Muy bien.
Y aquí están ciertos ejemplos de estos AESIS, eventos adversos de especial interés. Embarazo, por supuesto, sobredosis sintomática, no así la asintomática. Puede ser también que el protocolo diga, vamos a definir sobredosis como más de 2 veces o más de 3 veces, la dosis que le correspondería cada día. Y puede ser también que los incrementos en ciertos, pero no todos, en ciertos valores del laboratorio. Bien. Hay un tipo especial de evento adverso serio que clasifica como sospecha de reacción adversa seria a medicamento. SRAM, en la terminología que usa la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, o también como se usa en la investigación multicéntrica internacional, SUSAR, Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. Y si el evento cumple la definición de serio, si está ausente del brochure, o sea, de la monografía que el investigador tenía del fármaco, si creemos que hay una relación causal con el fármaco, pues entonces se integran todos los componentes para que pensemos en un SUSAR. También califican como SUSAR eventos en los que se observa aumento marcado en la frecuencia, un mayor riesgo para la población, por ejemplo, cuando estamos tratando una enfermedad grave y en donde pues no estamos viendo eficacia y sí el riesgo de toxicidad, o un nuevo hallazgo en modelos animales. Y esto pasa porque de manera paralela continúan siempre los estudios más profundos en animales. No siempre se paran antes de que comience los estudios en seres humanos. O puede ser que otro grupo con un propósito distinto, completamente, puede ser que esté también observando cosas como, por ejemplo, aparición de tumores en ratones o hámsters y que lo publique y que esto pues sea de importancia crucial para los pacientes que se encuentran en ese otro protocolo que aparentemente nada tenía que ver con el estudio en ciencia básica que hacía este otro grupo de investigadores. Pero, ¿cuál es la importancia de que nos demos cuenta que un evento adverso serio es o no es SUSAR? Bueno, los SUSARs requieren una rapidez en su notificación y también al tipo de autoridades a las que se las notifica. Si es mortal o fue una amenaza inmediata para la vida, en 7 días tiene que darse a conocer a la COFEPRIS y a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia y aparte dar un informe completo en 15 días. Y vamos a ver en qué consiste este informe completo. Sin embargo, si el SUSAR no fue mortal ni resultó una amenaza inmediata para la vida, se puede hacer un informe al final del estudio. ¿Cómo se notifica un SUSAR? Bueno, para comenzar, el SUSAR proviene del patrocinador. O sea, se integra, por supuesto, con la notificación de evento adverso serio que mandó el investigador, pero se integra con información científica conocida tanto sobre el fármaco como sobre eventos similares que se han reportado en el pasado. Casi siempre consta de una portada que identifica el evento
del que se trata, hace una descripción médica completa del caso en cuestión y entonces procede al análisis de eventos similares. Puede ser con el mismo fármaco en otras patologías o con la misma patología y con distintos fármacos. Toda esta notificación no para ni en el patrocinador, ni solo en el comité de ética, inclusive no solo en la Comisión Nacional de Farmacovigilancia. Todo esto va hacia un repositorio global, una base de datos global con un sistema de alertas que finalmente va a todo el mundo y se conoce como el Centro de Monitoreo de Uppsala en Suecia. Esto es un sistema que forma parte del Programa para la Vigilancia Internacional de Medicamentos de la OMS. Y su función básica es identificar y caracterizar, o sea, disponer de los detalles más importantes de cualquier sospecha de daño para los pacientes, cosa que se denomina en el argot de farmacovigilancia como signals, señales. Ahora, ¿por cuánto tiempo tiene el investigador que continuar notificando al patrocinador, al comité de ética, a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, después de que el paciente pues recibe su última dosis? Pues bueno, deben seguir reportándose hasta 30 días después de la última dosis del fármaco o hasta que termine el periodo de follow-up, también conocido como periodo de seguimiento o de vigilancia de ese protocolo. Entonces, mínimo 30 días después, pero en caso que el investigador considere que está relacionado y ya pasaron los 30 días, pues él se encuentra con toda la prerrogativa de continuar informando. También hay casos especiales en donde tenemos fármacos de una larga vida media, o sea que se mantienen dentro del cuerpo por largo tiempo, incluyendo meses, y en esos casos pues tiene que quedar claro en el protocolo que pues el periodo de tiempo en que se tendrán que continuar haciendo notificaciones de eventos adversos pues tendrá que ser congruente con esta vida media. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la parte dura, a la parte pesada. Es un ejercicio pesado porque les voy a pedir que señalen primero si es un evento adverso a secas y dos, si se trata de un evento adverso serio. Puede ser también que no sea nada, ni a secas ni serio. Y en el ejercicio, ustedes van a tener una tentación constante. Y la tentación es, oye, pero esto no está relacionado con el fármaco o el procedimiento de estudio. ¿Para qué lo reportas? Es claro que no tiene nada que ver. Resistan esa tentación. Resístanla porque, como ya platicamos, no tienen todo el panorama completo, ustedes no tienen acceso a la base de datos completa y eso que ustedes piensan que podría no tener caso informarlo, puede ser que esté pasando en docenas o en centenas de pacientes en el mundo. ¿Ok? Recuerden también que la secuencia la secuencia lógica de pensamiento es: primero decidiré si es un evento adverso a secas o no. Y ya que esté yo convencido que es un evento adverso, entonces me plantearé si cumple con los criterios de serio o no.
Puede ser que en estos casos que les presente falte información. Y si falta, también díganme, pues a mí me encantaría conocer tal y tal cosa, porque eso puede ser que yo cambie de opinión. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con el primer caso. Y se lo pido entonces a Marcial. Una participante que lleva un año en un protocolo de investigación acude al cirujano plástico diciendo que se ha dado cuenta de que no le gusta el perfil de su nariz. La paciente se interna para rinoplastia y es egresada sin complicaciones. Así que se encuentra en un protocolo, ¿no? Bueno, todos estos pacientes están en protocolo. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas? No me parece, bueno, voy a decir que no me parece ni siquiera evento adverso. Muy bien, muy bien. Sí, en principio cuando lo vemos, pues no, y lo más probable es que no sea, que no tenga nada que ver, a pesar de que produzca hospitalización, porque recordemos que el evento que reportamos no es la hospitalización en sí, como tal, sino la cosa médica que provocó la hospitalización. Sin embargo, hay una pequeña probabilidad de que ande algo médicamente mal por ahí y no sé si alguien más quiera opinar. Enrique, el protocolo de investigación en que está la paciente, ¿de qué es? Pues supongamos, para fines del ejercicio, supongamos que es un protocolo en asma. No, pues no tiene nada, como dijo Marcial, no tiene que ver nada con su nariz. A la señorita le gusta otra nariz, pero con respecto a su problema de base, no tiene nada que, no tiene ninguna relación. ¿Ok? Como dijo acertadamente Marcial. Exacto. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay algo malo que no tenía la paciente antes y que ahora tiene? ¿O algo malo que sí tenía la paciente antes, pero que ha empeorado a partir de su participación? Si la respuesta es no, simplemente es que no le gusta, ¿no? O que tiene tiene otros cambios en su vida social, que, que le hacen pensar que le gustaría verse más bella o atractiva, pues nada de esto es algo malo, es algo que pueda representar un síntoma, signo o condición médica indeseable. Yo estoy de acuerdo con ustedes en el 99% de los casos, pero hay por ahí un resquicio de un 1% que me encantaría que alguien piense por ahí y que nos diga. Antes que el médico diga, no lo voy a reportar más, porque pues no tiene caso, que ese gusanito pequeño ahí se le presente, ese pequeño ángel que le dirá, antes de que decidas no reportarlo, fíjate que, o investiga esto, Es que yo ni lo, pregunta Enrique, tal. yo ni lo reportaría. De Porque acuerdo con si usted si es un protocolo por y yo asma, tampoco. no Sí, tiene que ver nada con estético. Como usted dijo, claro. Enrique, la paciente quiere verse más guapetona, pero Y ese es es problema todo. de ella. Así es, completamente sí. Pero ese resquicio que quisiera que ustedes piensen, de acuerdo con usted, y estoy 99.5%. ¿Qué pasaría si la paciente estaba a todo dar con su perfil antes del protocolo y en buena parte del protocolo y ahora no le gusta? Antes de descartar que es un problema estrictamente de gustos o de cambio en su actitud ante la sociedad o quizá que quiera buscar pareja, pensemos también si hay otras cosas más que no le gustan, otras cosas más que la tienen insatisfechas
otras cosas que nos pueden alertar sobre un cambio en su imagen corporal. Cambios en la forma en que procesa la realidad. Quizá esta sea la pequeña punta de un iceberg. O puede ser que no, ¿no? Pero si le preguntamos sobre otros aspectos de su vida en el trabajo, en la familia, y vemos que en general ella está tan satisfecha con todo como lo estaba antes y que no hay nada que nos haga pensar en algún cambio psiquiátrico, pues entonces ni lo reportamos, de acuerdo completamente. Pero siempre tener ese pensamiento, porque es que antes no le molestaba y ahora sí. Habrá otros aspectos de su vida en que se esté sintiendo progresivamente insatisfecha y esos aspectos representan o no cierta distorsión de la realidad objetiva. Ahí solo se los dejo. Porque si fuera el caso, si ya cuando platico más con esta paciente me doy cuenta que hay muchos otros aspectos en que la paciente no se siente satisfecha, a lo mejor se encuentra con depresión, a lo mejor algo está pasando en donde el fármaco esté o no teniendo alguna relación. Vamos con el caso 2. Vamos con usted, Ernesto, por favor. Paciente que entra en un protocolo de medicamento experimental para diabetes mellitus 2, triglicéridos elevados, entonces Sansa gana 5 kilos de peso y los triglicéridos suben a 350. Aún así la paciente está asintomática, no cambia su exploración física, la glucosa y la hemoglobina glucosilada y demás parámetros permanecen sin cambios significativos. El médico no tiene que realizar ningún cambio de dosis del fármaco experimental, pero recomienda ciertos cambios en la dieta e inicia fenofibrato. Mi farma ya deja mucho que desearse, que no sé qué es el fenofibrato, y lo pondría como un evento adverso nada más. Muy bien. De acuerdo, doctor. ¿Y por qué? Por el factor, por los triglicéridos que suben, y esos son factores de riesgo para el corazón. Y aunque la hemoglobina glucosilada se ha mantenido más o menos, pues se puede controlar, pero sí lo considero un efecto adverso, además de los 5 kilos de peso, que ese sí sería un efecto estético muy importante para la paciente, pero no, pues eso no es un evento adverso severo que la pueda poner en peligro de muerte, excepto que el factor de riesgo cardiovascular, pues, entre comillas, podría ponerse un poquito más severo, pero con 350 miligramos pues no le pasa nada. Exactamente, con el ascenso de 200 a 350 no esperamos que le pase nada. Y alguien podría opinar, bueno, este es simplemente es una anormalidad del laboratorio. Pero hay algo que hizo el médico como consecuencia de esto. Algo distinto. Sí, hizo cambios en la dieta y no solo eso, sino que inició un fármaco nuevo, fenofibrato. Entonces, como ya comentamos, cuando la anormalidad del laboratorio se traduce en un cambio en el tratamiento, entonces sí es bueno reportarlo como evento adverso. ¿De acuerdo? Esa es la razón más importante para que se considere como EA. Y nos vamos entonces con Rosy para el caso número 3. Okay. Un participante ingresa en un estudio con historia de herpes labial recurrente. Para el segundo año de su participación, es evidente que el número de episodios de reactivación ha ido en aumento. Los demás parámetros clínicos y de laboratorio se mantienen normales. No se han requerido cambios al tratamiento. Así que ella ya entró con esta historia de herpes, ¿no? Ya era algo que tenía. Estará pegando a nivel inmunológico para que
¿cómo se llama? Incrementando Ah. su carga viral. Puede ser, exactamente. Entonces, lo que tenemos acá es que sí, es cierto que es algo que ya tenía la paciente antes de participar, pero que dentro de su participación, ¿qué ha pasado? Que se incrementó la carga viral. Exactamente. Por lo Entonces, tanto, sí se debería reportar. hay que reportarlo. Así Ajá. es. Muy bien. Vamos a pasar con Rodrigo, con el caso 4. Rodrigo se retiró, doctor. Sí, Y de se acuerdo. disipó en el chat. Ujú. Es cierto, ya lo vi por aquí. Muy bien, Rosy. Entonces pasamos con Marcial, por favor. Caso 4. Un participante de 79 años se tropieza con una maceta sobre el piso de su casa, cae y se fractura la cadera. Además de la inmovilidad y el dolor, los SB, o no sé qué son, Signos vitales, perdón. signos vitales muestran taquicardia Uh-huh. y ¿Y la tensión arterial? tensión arterial de 130/90. No hay historia de hipertensión arterial. Al interrogarlo, dice que no se dio cuenta que alguien había movido la maceta de su lugar habitual. Niega haber tenido algún síntoma antes de la caída. Bueno, lo pondría como un efecto adverso, porque aunque no tenga relación, pues sí requiere hospitalización. Pues altera de forma significativa la condición del paciente. Bueno, exacto. En caso que requiera hospitalización, que es lo más probable que va a pasar, pues sí, es un evento adverso y serio. ¿Y qué le parece eso de la maceta? O sea, bueno, simplemente se tropezó con una maceta. Todo el mundo se puede tropezar con una maceta. Sí. Sí, no me parece relevante, la verdad. O no sé si está ahí por algún motivo. Exacto. Gracias, Marcial. No lo es, exactamente. Por supuesto que para el médico que solamente está viendo 4 o 5 pacientes en este protocolo, pues puede pensar, pues ¿esto qué tiene que ver? Simplemente es un accidente. Máxime si el paciente dice que no sintió ningún síntoma, o sea, no es que quería perder el conocimiento o algo, o un trastorno en la visión, por ejemplo. Simplemente se tropezó porque no la vio. Puede ser, pero el que tiene la base de datos ya no de 5 pacientes, sino de 5,000 pacientes, quizás se comience a dar cuenta de que hay un aumento estadísticamente significativo en estos accidentes, ¿no? Y se determine después que sí hay una baja en la concentración, hay un problema en el equilibrio, en la coordinación motora, en aspectos que aparentemente no eran tan perceptibles por el paciente hasta que las cosas pasan. Y si estos pacientes se caen, se tropiezan, chocan en el automóvil, tienen accidentes laborales en el lugar de trabajo con mayor frecuencia, pues que los que no están expuestos al fármaco, pues entonces podría ser algo importante. Entonces, como no lo sabemos, definitivamente que tenemos que reportarlo y reportarlo como serio. Sí, pues lo condujo a la hospitalización y seguramente a una discapacidad significativa. El caso 5, Ernesto. Ahí voy. Es que si no tomo café, no despierto. Hace bien. Yo también voy a tomar aquí un poco de agua. Ya llevo 3. Un paciente con pancreatitis, se le administró un medicamento, es el currículum al medicamento, o sea, por la ingestión de un medicamento del protocolo le dio pancreatitis. Se le suspende por el alta porque desarrolla una infección en el sitio de inserción del catéter central. Yo ahí me confundí que tiene que ver un fármaco con pancreatitis y el catéter, pero bueno, esto es un evento adverso serio. Excelente. Por la pancreatitis es lo que más lo puede matar y por la infección pues tal vez la puedan manejar bien. Pero es un evento adverso serio.
Claro que sí. Si la pancreatitis ya se había reportado, de todas formas hay que reportar la infección en el sitio de inserción del catéter central como evento adverso serio porque está prolongando la hospitalización. Que sea o no, que esté o no asociada con el fármaco, eso es otra cosa, ¿no? Puede ser que nos parezca que no, y el que tiene la base de datos de los 5,000 pacientes se va a dar cuenta que la incidencia de infecciones de todo tipo pues es más alta, ¿no? Puede ser. Así que hay que reportar. Muy bien. Y en el caso 6 con Rosy, por favor. Un participante con artritis reumatoide ingresa a un estudio que evaluará un nuevo anticuerpo monoclonal contra la artritis, con una hernia inguinal diagnosticada meses atrás y con una cita para cirugía electiva dentro de 3 semanas. Nunca ha tenido síntomas relacionados a la hernia. El día en que estaba programada es ingresada y se le realiza la herniectomía sin complicaciones. Entonces, estamos aquí ante un caso de una cirugía programada. Ok. Programada antes de que la paciente Entrar al protocolo. Aquí yo entrara. tenía una duda con esas, ¿cómo se llama? Con ese tipo de ingresos, al igual que el del caso de la rinoplastia, pero era más enfocada con los medicamentos que se le van a aplicar durante la cirugía. ¿No se debe de considerar que pueda haber alguna interacción medicamentosa? Bueno, si el protocolo establece que puede tener interacción con A, B y C, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta para que no se den esos fármacos que pueden tener esa interacción, pero no tiene que ver con la notificación como evento adverso serio. Ok, Porque, entonces no lo reportaría en ese caso. Fantástico. Ajá, muy bien. Porque la primera pregunta que nos hicimos es, ¿apareció o empeoró la hernia durante su participación? Así es, y no dice nada al respecto. Así es. Si la respuesta es no, sigue con la misma hernia que tuvo siempre. Simplemente se llegó la fecha. Así es. De acuerdo. Muy bien, continuamos con Marcial. Caso 7. Un participante que pertenece a las Fuerzas Armadas realiza ejercicios militares bajo altas temperaturas, pierde la conciencia y es atendido por el médico militar en urgencias. El paciente recupera la conciencia en 1 minuto bajo la sombra, recibe hidratación endovenosa por 6 horas y es dado de alta. Es un caso difícil, Marcial. Es que sí requirió hospitalización, pero bueno, no, ni siquiera fue ese No la requirió. internamiento. No, pues diría que no es porque no fue. A menos, claro, que el médico piense, bueno, qué bueno que estábamos aquí a tiempo, ¿verdad? Porque este paciente tuvo un golpe de calor, un problema importante de que si no estamos acá, pues corre en peligro su vida. En ese caso, entonces sí tendríamos que reportarlo como evento adverso serio. Si no es así, entonces queda simplemente como evento adverso a secas. Muy bien. Enrique, yo lo pondría como un evento adverso y como una contingencia inesperada nada más. Por además, él no está en ningún protocolo, está haciendo su rutina militar, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor ese día durmió mal, o se echó unas cervezas de más y por eso desmayó. Lo que sí me llama mucha atención que hidratación endovenosa por 6 horas. Bueno, entonces quién sabe cómo lo habrán valorado, pero así es. yo a lo mejor ni siquiera lo hubiera reportado, lo hubiera dejado en verde, ¿eh? Se desmayó y punto. Bueno, ¿es algo que estaba presente antes? No, es algo que pasó dentro de su participación en el estudio, porque todos son casos de pacientes que están en estudios clínicos. Y es por eso que comienza el caso con un participante.
es algo que es algo indeseable que no estaba antes, que está ya presente dentro del estudio, que aparece, pues. Y en ese sentido, pues, cumple la definición de evento adverso. Ya si es serio o no, depende del diagnóstico que se hizo. Si es un golpe de calor con alteraciones vasomotoras importantes que, pues, afortunadamente por la suerte que se encontraba ahí la ambulancia militar salvó la vida de esta persona, entonces calificaría como serio. Si no es así, pues entonces como evento adverso a secas. Pero de que pasó algo indeseable durante la participación, pues esto yo creo que es cierto, indudable. Vamos a pasar al caso 8, Ernesto. Un sujeto que está comiendo en un restaurante, de repente asfixia, mientras comía carcajeándose, un comensal le aplica la maniobra de Heimlich y consigue liberar la obstrucción rápidamente. El paciente se recupera en 1 minuto sin complicaciones. Es un evento adverso nada más. Esto a mí me pasó, no, mami, estaba yo en ¿tú estás en Monterrey, Enrique? No, actualmente no. Estaba yo en un restaurante en Monterrey, se llama el Sonoras Grill, ahí en el centro metropolitano. Y una señora de unos 65 años sí. tuvo esto y todos ya sabes como que echa el airecito y que alcohol para el cerebro, ya sabes esas cosas. Yo me di cuenta de lo que había pasado, hice la maniobra, afortunadamente lo usó, empezó a respirar bien, empezó a recuperar el dolor, la familia me dio las gracias y hasta la cuenta me pagó. Ahora, pues sí. ¿Y por qué le pagó la cuenta, cree usted? ¿Por qué? Porque había salvado a su mamá. Exactamente, porque le salvó la vida. Entonces, ¿cómo lo podríamos calificar? Como un evento adverso severo que se resolvió. Exacto, muy bien. De acuerdo. Serio. ¿Por qué? Porque fue una se pudo haber muerto. Amenaza para la vida. Sí, bueno. Si no se encuentra ahí usted presente, quién sabe qué puede pasar. Y bueno, infelizmente todos los años mueren personas por algo tan tonto, ¿no? Tengo otra anécdota. Un médico, hará unos 40, 42 años, estando en su cena de graduación, en un hospitalote ahí en Monterrey, en un restaurante junto al hospitalote. Le pasó esto y se les murió a todos. ¿De veras? Pues sí. Delante de 30 médicos de generación. Pensaban que estaba, así lo confesaron, que estaba guaseándose, que estaba borracho, hasta que le hicieron la autopsia y encontraron el trozo de carne en la tráquea, ¿verdad? Qué cosa, qué pena, ¿eh? Qué tristeza, porque es una muerte, pues, completamente difícil, prevenible, ¿no? Sí. Muy bien. Esto fue verídico hace 40 años. Qué bárbaro. Bueno, gracias por contárnoslo, doctor. Y entonces pasamos al caso 9 con Rosy. Un participante sufre un descenso de su depuración de creatinina de 80 miligramos en su examen previo a 70 miligramos un mes después. No ha habido nuevos síntomas o signos ni otras anormalidades de laboratorio. Pues probablemente sería mantenerlo como que en vigilancia, ¿no? Exacto. Así que no necesariamente es un evento adverso, a menos que el protocolo en su texto diga, nos interesa estar vigilando como AESIS todos los descensos en la depuración de creatinina. Si no es el caso, pues entonces el paciente entra aquí en la clasificación verde. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un empeoramiento en un parámetro del laboratorio, no se asoció ni a síntomas ni a signos y de manera
Importante, a ningún cambio ¿en qué? En el tratamiento. Así es. Excelente, muy bien, Rosy. Hay dos importantes códigos para estandarizar la notificación de los eventos adversos. Uno es en cuanto a cómo se llaman y otro tiene que ver a su intensidad. La denominación de los eventos adversos se basa en un diccionario creado por la International Conference on Harmonization, que es la que nos proporciona también la guía de la buena práctica clínica, que se conoce popularmente como el MEDRA. Es un diccionario que, entre otras cosas, aclara cuál es el nombre estándar, el nombre y el código que se le da a cada posible evento adverso. Está disponible en 12 idiomas, incluyendo el español, y usa un código único independiente del idioma. Y esto es importante porque cada lengua usa matices y términos que pueden ser levemente diferentes y que, pues, si no se estandarizara, conduciría al hecho poco feliz de que no podríamos hacer estudios multicéntricos internacionales. El diccionario MEDRA se actualiza cada 2 años. Sí se puede encontrar en forma gratuita en Internet, pero no de forma tan rápida. Quienes quieren tener la versión completa, sí tienen que hacer un pago. En cuanto a la intensidad, existe otro diccionario, que es el CTCAE, que son los criterios terminológicos comunes para los eventos adversos, que clasifican a todos ellos en 5 grados. Grado 0 significa, pues, que no lo hay, o que si lo había, pues ya se ha resuelto completamente. Grado 1 significa leve, grado 2 moderado, grado 3 severo o médicamente significativo, grado 4 que amenaza la vida, y el 5 que, pues, casi nunca se usa como grado 5, sino como muerte, ¿no? Esto es importante para 2 cosas. Para los criterios de entrada, puesto que es frecuente que los protocolos digan no pueden entrar pacientes que no hayan resuelto reacciones tóxicas o eventos adversos de los fármacos que recibieron previamente, a menos que ya se encuentren en un grado 0, o sea, que hayan desaparecido completamente, o se encuentren en un grado 1. Y para tales y cuáles toxicidades, vamos a dar la flexibilidad de que puedan entrar pacientes al protocolo si los presentan en un grado 2. Pero si es un grado 3 o 4, pues tenemos que esperar, porque no pueden todavía entrar al protocolo. Puede ser también importante en otro asunto que no tiene que ver con la elegibilidad, sino con el manejo terapéutico. Por ejemplo, la dosis del fármaco experimental será interrumpida cuando el paciente tenga fulano evento adverso grado 2 o grado 3, pero se tendrá la posibilidad de reanudarlo, quizá con una dosis más baja, cuando ya pase a grado 0 o a grado 1. Y en cambio, si presenta esta otra toxicidad en un grado 4 o en un grado 3, depende del caso, se suspenderá en forma permanente. Muy bien. Y entonces utilizaremos los minutos restantes para tocar este tema importantísimo también, asociado con el manejo de
de los eventos adversos, que es la compensación. Y estos conceptos vienen descritos en un documento importantísimo de los grupos que trabajan para la OMS, que es el CIOMS, y que han publicado un documento que se llama Pautas Éticas Internacionales para la investigación relacionada con la salud en seres humanos. Y dice que los participantes no deberían verse obligados a pagar por hacer una contribución al bien social de una investigación, ni siquiera los gastos directos como los costos de transporte, por lo que deben de recibir un reembolso razonable por tales gastos. Reembolso razonable. Además, deben ser debidamente compensados por el tiempo invertido y otras molestias resultantes de su participación en el estudio, cosa que pocas veces se hace en los protocolos. Que siempre nada más se cubre el costo del taxi, pero ¿qué tal si se trata de pacientes que realmente deben de dejar horas de trabajo? El monto de la compensación debería ser proporcional al tiempo dedicado a la investigación e invertido en sus traslados al sitio. Esta cantidad debe calcularse usando como referencia el salario mínimo por hora vigente en la zona o el país. ¿Ok? Entonces, así es como se calcula el tiempo. Hay que compensar transporte, hay que compensar tiempo, pero a fin de que la compensación económica no se vuelva en el factor principal, en el factor número uno para hacer que el paciente quiera permanecer en el estudio, pues la base en que se calcula tiene que ver no con lo que gana el paciente, sino con el salario mínimo. Así es como lo aconsejan las pautas éticas. Realmente, bueno, yo personalmente pienso que se tendría que hacer un ajuste dependiendo de cada caso. No considero apropiado hacer un juicio, dictar una sentencia o establecer una recomendación que sea aplicable a todos. Reconozco que no puede ser práctico, que quizá lo práctico es hacer uno para todos los pacientes, aunque tengas 20, aunque tengas 200 pacientes. Pero si se trata de un protocolo con pocos pacientes, si la institución cuenta con el respaldo de un departamento de trabajo social, si el protocolo estará reclutando pacientes que provienen de muy distintas formas de vida y de muy distintos ingresos, pues quizás sea más justo que se haga un dictamen sobre cada caso. Y esta obligación de reembolsar y compensar razonablemente a los participantes sigue siendo válida aun cuando el reclutamiento para el estudio ofrezca a los participantes algún beneficio individual, como por ejemplo, pues la posibilidad de que tenga eficacia el fármaco experimental. No es razón para que se le niegue el reembolso y compensación por su tiempo. Ahora bien, compensación por daños. Aquí sí. Es importante que patrocinadores e investigadores se aseguren que los participantes que sufran un daño físico o psicológico o social a raíz de su participación reciban tratamiento y rehabilitación gratuitos por tales daños. Esto, por lo general, significa que debe garantizarse que primero se continúa la atención de sus problemas de salud básicos y aquellos causados por los daños del fármaco o los procedimientos del estudio sin ningún costo para el participante por todo el tiempo que se requiera, y que el patrocinador debe proporcionar tal tratamiento o rehabilitación de forma gratuita, ya que el daño resultó de la investigación. Y es importante, pues, que el participante sepa que esto aplica solamente cuando su
médico del estudio diga que él considera que el daño está relacionado. No tiene que decir altamente probable o medianamente probable o simplemente probable. Con que diga relacionado con eso basta para que el patrocinador tenga que cumplir con su obligación ética y legal para proporcionar ese tratamiento, incluyendo rehabilitación. Muy bien, vamos al ejercicio. Entonces, comenzamos contigo, Marcial. ¿Será la frase en verde o las palabras en rojo la que complementen mejor la oración? Marcial, ¿estás ahí? ¿Estás con el micrófono? Ah, muy bien, ya. No me había dado cuenta. Los patrocinadores e investigadores deben asegurarse. El primer elemento es los patrocinadores, en rojo. Los patrocinadores deben de que los participantes en una investigación sufran un daño físico, psicológico o social, el rojo, a raíz de su participación en una investigación relacionada por la salud, reciban tratamiento y rehabilitación gratuitos. Fortaleza. Me parece que en los tres casos yo opinaría que la respuesta correcta son las opciones en rojo. Ok. Tengo yo solamente duda en la primera, si es también investigadores. Déjame checar aquí bien. Sí, es patrocinadores e investigadores, ¿ok? Son ambos. ¿Por qué son ambos? Okay. Porque finalmente el responsable final de la seguridad del participante pues es el investigador, y será también quien eche a andar el mecanismo por el cual pues el patrocinador va a hacerse cargo de ese costo. Así que es fundamental que se asegure de eso. Muy bien, vamos al párrafo número 2 con Ernesto. Esto por lo general significa que debe garantizarse la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los participantes por daños causados en la investigación, sin ningún costo para el participante y la institución, por todo el tiempo que se requiera. Para los dos, lo rojo, normalmente los patrocinadores dan buena cantidad de pesos y debe ser así, ¿no? Ayudar a la institución dejando algunas cosas y a los que llevan el protocolo, pues otra remuneración. Yo creo que lo rojo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces al tercero, Rosy. El patrocinador o seguro contratado debe proporcionar este tratamiento o rehabilitación de forma gratuita, ya que el daño resultó de la investigación. Pues sería el patrocinador. Así es, porque independientemente que el patrocinador tenga contratado un seguro o no, de cualquier manera él es el responsable final. Existen aseguradoras que no cubren completamente todos estos gastos o los cubren bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cubren aquellos eventos que se encuentran incluidos en el brochure y que por lo tanto son los conocidos, son los esperados, pero no incluyen los inesperados. De que hecho, no ¿sí? Perdón, doctor. Sí, De hecho, dígame, lo que Rosa. platicábamos en la sesión anterior era acerca de cuando los medicamentos salían al mercado, gracias a la participación de los sujetos de investigación. Y nos comentaba la doctora que como que no siempre se les proporcionaba el medicamento para continuar con su tratamiento después de terminado el protocolo. ¿Eso es real? O sea, ¿es algo que existe actualmente? Sí, bueno, es algo importantísimo que los pacientes que se benefician de una intervención del estudio, pues continúen con el acceso después que el estudio termine. El punto es que la demostración de que el fármaco realmente
les hizo bien y es mejor que cualquier cosa que ellos tengan disponible, pues tiene que ver con que el estudio sea un fase 3 que realmente responda fehacientemente a esa pregunta. Si se trata, por ejemplo, de un fase 2, pues no podemos todavía conocerlo a ciencia cierta. Es posible que si se le ofrece el fármaco a este paciente, pues lo que vamos a tener también es efectos tóxicos que no conocemos aún bien. Pero si se trata de un fase 3, sí, claro que sí. Ah, muy bien. Ok. Gracias. Muy bien. A usted, Rosy. Antes de comenzar la investigación, el patrocinador, trátese de una compañía farmacéutica u otra organización o institución o del Estado mismo, debe acordar la compensación por daños a la cual tengan derecho los participantes. Ahora bien, como alternativa, el patrocinador puede llegar a un acuerdo con el investigador sobre las circunstancias en que el investigador mismo deba de recurrir a su propio seguro. Por ejemplo, en el caso de negligencia médica o incumplimiento del protocolo. Estas son condiciones en donde el patrocinador, pues, desde el punto de vista ético, no tendría por qué cargar con el peso de la culpa. El patrocinador dice, tiene que dar usted, doctor, este fármaco, 500 miligramos cada 12 horas. Pero si el médico se equivoca y lo da 3 veces por día o lo da a la dosis inapropiada o no, cuida que antes de administrar el fármaco se hayan checado los parámetros de laboratorio ABC o no se le haya administrado al paciente la premedicación para que no ocurriera eso, pues es importante que el médico también responda por aquellas cosas de las que es responsable. Entonces, aquí estamos ante un caso en donde el fármaco no se usó de acuerdo al protocolo. Si se usa de acuerdo al protocolo y se producen estas reacciones, entonces queda completamente a cargo del patrocinador. En ciertas circunstancias puede ser aconsejable ambas vías, que los patrocinadores busquen un seguro apropiado para cubrir la compensación, pero que también el médico tenga contratado su seguro personal. Aquí lo importante es que el paciente sepa, cuando le pase eso, no vamos a estar esperando que exista una disputa entre el médico, el patrocinador y la institución, sino que sepa que se le va a dar el tratamiento y que él no tiene que recurrir a ningún procedimiento legal. La carga de la prueba no está en él. Un daño es consecuencia de una intervención cuando este no habría ocurrido si la persona no hubiera participado en la investigación, y es diferente tanto en tipo o en magnitud al daño que se podría esperar en el contexto de su atención clínica común y corriente. Los investigadores, entonces, y los patrocinadores, pues no están obligados a pagar por la atención de ningún otro tipo de daño que sufra un participante mientras está en el estudio. Aquellos, pues, en donde el médico ponga no relacionado. Entonces, aquí vemos una diferencia que tiene que ver con la notificación, con la compensación o el pago de los daños. En el caso de la notificación, el médico notifica independientemente si él cree que hay una relación causal o no. Ya para efectos de la compensación o pago de daños, aquí sí. Si el médico dice que no veo relación, para mí no hay, aunque sea levemente probable, entonces no hay consecuencia legal. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del comité de ética? Entonces, primero, confirmar que existe un arreglo adecuado para el tratamiento gratuito y la compensación por daños relacionados con la
investigación, que pueden incluir, o que generalmente deben incluir, por supuesto, una póliza de seguros que cubra esto, pero también la responsiva del patrocinador de que aquellos casos que no quedaron cubiertos por la póliza, de cualquier forma, él se hará cargo del costo. También el comité de ética pues debe de supervisar que los investigadores notifiquen tales daños, que pongan en marcha el proceso y que realmente pues el proceso esté funcionando y que el paciente pues no tenga que estar asumiendo el cargo de nada de lo que le está pasando. Entonces, como se dan cuenta, es una responsabilidad continua durante el curso del protocolo. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio y comenzamos con Marcial. El Comité de Ética de la Investigación debe confirmar que existe un seguro que cubra en su totalidad un arreglo adecuado para el tratamiento gratuito y compensación por daños relacionados con o sufridos con durante la investigación. Un arreglo adecuado. Muy bien. Y para el tratamiento gratuito y la compensación por daños relacionados con. Correctísimo, muy bien. Gracias, Marcial. Ernesto. Los patrocinadores, el investigador sí reporta, los patrocinadores a veces pueden hacer caso omiso para no tener problemas con su investigación, entre comillas, ¿no? Me quedo con los patrocinadores. Bueno, quien notifica es el investigador. Así. Y El quien cubre el daño es el patrocinador, exacto. Pero es el investigador quien lo notifica. Muy bien. Y la tercera, Rosy. Constatar cómo está pagándose el tratamiento y proporcionándose compensación a los participantes. Excelente, Rosy. Muy bien. En la compensación por daños no debe pedirse a los participantes que renuncien a su derecho de recibir tratamiento gratuito o compensación por daños relacionados con la investigación, ni que aporten pruebas de la negligencia médica o la falta, bueno, de pericia, pues, por parte del investigador a fin de exigir un tratamiento gratuito o compensación. No está en ellos la carga de ir con todo ese trámite. El proceso o el formulario de consentimiento informado no debe contener cláusulas que de alguna forma eximen o absuelven al investigador de su responsabilidad en caso de daño o que implicarían que los pacientes renuncian a su derecho de solicitar tal compensación. Es importante notificar, claro, a todos los participantes qué servicio médico, organización o persona proporcionará el tratamiento y será responsable de su compensación. Muy bien, y vamos entonces a parar aquí con este tema de información de seguridad para dejar el tema de este medicamento de estudio y documentos esenciales para nuestra próxima sesión. ¿Preguntas, comentarios? No, Enrique, muy amable por tu charla, que tengas un buen fin de semana. Gracias, gracias.